Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Job, capítulo 14, versículos 7 y 9 de la siguiente manera. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Qué maravilloso es nuestro Dios. Esta mañana, mientras reflexionaba, mientras leía una ilustración, una anécdota de un hombre de Dios, donde él decía que en el patio de su casa él sembró un árbol frutal. Dicho árbol frutal él lo sembró desde pequeño. Y al término del tiempo este árbol creció y durante muchos años este árbol les dio frutos. Y en este árbol reposaron bajo su sombra, habían animales del bosque, habían pájaros. Y este árbol fue conocido por él, por sus hijos y por sus nietos. Fue un árbol que tenía muchos años de estar en el patio de su casa. Pero dice que en una mañana de otoño él salió al patio de su casa a recoger las hojas como siempre lo hacía en las mañanas, y como sorpresa encontró que aquel árbol grande y frondoso estaba totalmente deshojado y sus ramas se veían como secas. Al parecer él decía que el árbol se había secado y que el árbol estaba muerto. Con sentimientos encontrados dice que tomó las herramientas y empezó a cortar las ramas y hacer una poda en aquel árbol, y empezó a cortarlo y las ramas estaban secas. Las ramas secas las apartaba a un lado para que se le sirvieran como leña, y las hojas las recogía, pues las recogió en bolsas para botarlas. Y así dice que empezó a podar y a podar el árbol con un dolor en su corazón, porque era un árbol que tenía un valor y un significado muy valioso para él y para su familia. Entonces, cuando estaba ya todavía podando el árbol, se dio cuenta que al pasar la sierra, se dio cuenta que una de las ramas no estaba tan seca, sino que todavía estaba como verde. Entonces él dice que él lo dejó hasta ahí, dejó de podar el árbol así, terminó de recoger. Cuando pasó adentro de su casa, su esposa le dijo: pero yo pensé que lo ibas a cortar por completo. Y él le dijo: no, porque encontré unas ramas todavía verdes y creo que en él todavía hay esperanza. Y con esa reflexión el Espíritu Santo me habla en este día, y sé que nos va a hablar a cada uno de nosotros aquí en este capítulo de Job. Cuando está hablando en este capítulo de Job, en el capítulo 14, versículos 7 al 9, está hablando de la misma representación de un árbol, donde un árbol, aunque fuera cortado, dice la palabra, tendría esperanza. Y la enseñanza que el Espíritu Santo quiere regalarnos en este día se llama el poder de la esperanza. Todavía hay esperanza. El árbol es la representación de nuestra vida. El árbol es la representación de lo que nosotros somos. Nosotros nacemos como nos enseñaron en biología. Nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos y al final vamos a tener que morir. Es algo, una condición normal de la vida. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo, nos está hablando de esperanza, nos está hablando que aunque nosotros somos árboles, aunque nosotros vamos a crecer, llegará un momento en nuestra vida en que vamos a pasar un momento de otoño, un momento donde nuestras hojas se van a caer y va a ser necesario que seamos podados. Y aquí en la palabra de Dios encontramos realmente que todos nosotros, y al mismo Jesús en la palabra dice: yo soy la vid verdadera. Dice en el versículo de Juan capítulo 15, versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces llegará en nuestra vida un momento de otoño donde el Señor Jesús le tocará limpiar, le tocará podar nuestra vida para quitar aquellas ramas que han sido secas, que ya son viejas. Y con esto Él va a limpiar nuestra vida para que llevemos mucho fruto.
El poder de la esperanza nos lleva a nosotros a entender, conforme al pasaje, de que si nuestro corazón está latiendo, todavía tenemos oportunidad. Aquí la palabra de Dios dice claramente en el versículo que si el árbol fuera aún cortado, aún queda de él esperanza. Y muchos de nosotros, no importando la edad, por muy anciano o por muy entrado en edad que nos encontremos, mientras el corazón nuestro esté latiendo, todavía hay una esperanza, todavía hay algo nuevo y maravilloso de Dios para todos nosotros. Y este es el primer aspecto que el Espíritu Santo quiere que atesoremos en nuestro corazón. Mientras hay vida, hay esperanza. Y en Eclesiastés capítulo 9 versículo 4 dice en este versículo de esta manera: mientras hay vida, hay esperanza, porque es mejor perro vivo que león muerto. ¿Sabes? Porque no importa la edad que tú tengas, en Dios siempre encontraremos esperanza. En Él siempre hay oportunidades, no importando la edad que tendremos. De pronto, en estos momentos te estarás sintiendo de que tu tiempo se ha pasado. De pronto quisiste hacer muchas cosas en tu juventud y no lo lograste porque se desviaron o se desenfocaron muchas cosas en la vida. Pero yo vengo hoy a decirte que mientras tu corazón esté latiendo, hay una esperanza todavía latiente. Hay una esperanza en el corazón, y todo lo que te proponga lo vas a alcanzar, no importa que pase el tiempo. Pero es necesario que Jesús empiece a hacer una poda en nuestras vidas, porque tiene que quitar unas ramas que están secas para que vuelva a salir el renuevo, porque habrá una esperanza. El segundo aspecto importante que el Espíritu Santo quiere que nosotros atesoremos en nuestro corazón en este día es que mientras hay esperanza, vas a reverdecer. Mientras hay esperanza en tu vida, vas a reverdecer. Y yo he venido de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, a decirte que si tienes esperanza en tu corazón, vas a reverdecer. El versículo 8 y 9 dice: si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá. Y la palabra reverdecer, su significado es renovarse, tomar un nuevo vigor, usado también de una forma que nos ayuda a nosotros a entender que es cambiar la manera de pensar. Esto el Espíritu Santo me llevaba a recordar aquí, como decía aquel hombre que está en la palabra, que yo decía: yo tengo 80 años, decía Josué, yo tengo 80 años, pero me siento como de 40, me siento con el vigor de un joven de 40. Y esto nos está llevando a nosotros que si tenemos esperanza en nuestro corazón, vamos a reverdecer. Vamos a tomar un nuevo vigor, vamos a renovarnos. Y la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12 versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vas a reverdecer. Reverdecer es renovarse, pero sucede algo impresionante aquí, que lo único que va a hacer que nuestra vida espiritual reverdezca es el agua del Espíritu Santo. El versículo 9 dice: al percibir el agua, al percibir el agua. Y esto me hacía recordar cuando Jesús le habló a aquella mujer samaritana y le dijo: mujer, si tú tomas del agua que yo te daré, nunca volverás a tener sed, sino que esa agua hará que en ti salga una fuente que salta para vida eterna. El agua del Espíritu Santo, el agua de Jesús, es la que va a hacer que reverdezca nuestra vida espiritual y que crezcamos conforme a lo que Dios tiene para nosotros. Hay que renovar nuestros pensamientos. Al renovar nuestros pensamientos es la oportunidad para reverdecer, es la oportunidad para algo especial para nosotros de parte de Dios. Y todo comienza en nuestros pensamientos. ¿Qué fue lo que el Señor le empezó a hablar a cada uno del pueblo de Dios cuando estaban en el desierto? A tratar de cambiar sus pensamientos, a tratar de cambiar de que Él era el Dios todopoderoso. Los israelitas en el desierto vieron el poder, pero ellos no quisieron cambiar su manera de pensar. Ellos no quisieron renovar su manera de pensar, y muchos de ellos perecieron en el desierto. Y cuando muere Moisés, que toma el mando Josué, fue una generación nueva, una generación que los que fueron con Josué son aquellos que dijeron que aquel pueblo, aunque eran gigantes, aunque tenían frutos grandes, delante
delante de nuestro Dios será pan comido. Así que es necesario que nosotros, mientras tengamos esperanza, vamos a reverdecer, vamos a renovarnos una vez más en el Señor. El tercer aspecto que el Espíritu Santo quiere que nosotros atesoremos en nuestro corazón este día es: prepárate porque algo nuevo empezó. Y en la parte B del versículo 9 dice: y hará copa como planta nueva. Esto significa que vienen unos nuevos comienzos, que viene un nuevo tiempo. Esto significa que viene una nueva temporada. Esto significa que vienen momentos de refrigerio. Esto significa que viene un momento de levantarse. Porque sabes algo, de pronto por mucho tiempo te has sentido que han estado golpeando tu vida. Al árbol que tiene buenos frutos es al que más se le tiran piedras. Pues entonces déjame decirte que a los árboles que se le poda son los árboles que tienen la oportunidad de que salga algo nuevo, de que salga una copa nueva, de que salga un brote nuevo, un renuevo que salga de sus hojas. Así que si por mucho tiempo has sido golpeado, que si por mucho tiempo has sido perseguido, acusado, por mucho tiempo has estado en aflicción, déjame decirte que al árbol de buen fruto es el árbol que llevará mucho más fruto. Es al árbol que se le tira piedra. ¿Pero por qué se le tira piedra? Porque es el que lleva fruto. Y me llama mucho la atención cuando este pasaje está hablando de que hará copa nueva, está hablando de un nuevo comienzo. Y de pronto tú dirás: pero es que yo estoy muy anciano o estoy entrado en edad para un nuevo comienzo. En Dios siempre habrá un nuevo comienzo, no importando la edad que tengamos. Sabes, cuando Moisés comenzó su ministerio, comenzó su llamado, Moisés tenía más de 40 años. Moisés era un hombre que tenía más de 40 años. Cuando Abraham recibió la promesa de su hijo, Abraham tenía 75 años. Y aún con todo eso, Dios le regaló la bendición de tener hijos. Entonces, en Dios, prepárate para algo nuevo, porque estos son nuevos comienzos para ti. Como conclusión, quiero decirte que esta anécdota de este hombre de Dios me hizo reflexionar en nuestra vida. En nuestra vida es necesario que el Maestro, que Jesús, pode nuestra vida. Por eso en este pasaje de Juan dice que todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces es necesario que Jesús pode nuestra vida para que llevemos más fruto. Y si de pronto te sientes seco, te sientes viejo, te sientes que no tienes el vigor y la fuerza, la palabra de Dios nos dice a nosotros que Él aumentará nuestra fuerza como la del búfalo y que seríamos renovados como las águilas. Las águilas tienen que pasar por un proceso de renovación. Cuando las águilas llegan a los 40 años de vida, las águilas tienen que pasar por un proceso bastante doloroso y es el proceso de la renovación. Si las águilas no se renuevan, mueren, porque ya sus garras, las uñas están demasiado largas, ya no tienen la facilidad para agarrar la presa y necesitan una renovación. Ya su pico se le está prácticamente doblando, que se les puede enterrar en el mismo pecho. Entonces necesitan una renovación y comienzan por ese proceso de la renovación. ¿Para qué? Y este proceso de renovación traerá algo nuevo. Este proceso de reverdecer traerá cosas nuevas de parte de Dios. Y muchos nos estarán viendo sin esperanza. Muchos nos estarán viendo como si estuviéramos secos. Pero no estamos secos, porque el agua del Espíritu Santo va a hacer reverdecer nuestra vida y vamos a dar buenos y nuevos frutos en Dios. Porque todo este tiempo Dios lo ha tenido reservado en nuestra vida para que empecemos a dar buenos frutos, a dar buenos y mejores frutos en Él. Y en este día quiero decirte que aquel que es la vid verdadera se llama Jesús. Y ese Jesús es el mismo que te quiero presentar en este día, que es Jesús, el Hijo de Dios. De lo cual la palabra de Dios dice que Él está tocando la puerta de tu corazón. Y Él toca la puerta de tu corazón. Y si tú le hables, Él cenará contigo. Él entrará en tu corazón y traerá algo maravilloso, un cambio espectacular en tu vida. Así que en este día quiero invitarte que con una simple oración puedas aceptar a Jesús en tu corazón. Por favor, ahí donde tú estás, repite estas palabras después de mí. Señor Jesús, gracias por la vida que me das hoy. Yo reconozco, Señor, que soy un pecador
que me he equivocado bastante, Señor, y todavía aún me equivoco. Pero yo vengo hoy a pedirte perdón. Señor Jesús, te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Y ahora yo voy a orar por ti. Padre eterno, en el nombre de Jesús, yo coloco en tus manos toda persona que va a escuchar esta enseñanza. Yo te pido, Padre Celestial, que la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, se derrame sobre ellos como la lluvia que cae en tierra seca, Señor. Que traiga un renovar en sus vidas, que haya esperanza otra vez en sus corazones. No importando la edad, Señor, todavía tú tienes un propósito para nosotros. No importando el tiempo que pase, Señor, todavía tú tienes un propósito, tienes un plan con nosotros. Derrama de tu lluvia, Señor, en el nombre de Jesús, y que seas tú, Señor, haciendo brotar los renuevos en aquellos, Señor, que pensaron que estaban secos, pero solamente faltaba el agua de tu Santo Espíritu. Yo te doy muchas gracias, Señor, y espero que en este día nos acompañes en cada una de las labores en que estamos, Señor, y que nos bendigas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.